Iglesia del Señor. Un abrazo muy especial desde nuestro corazón, deseando que el amor precioso de Dios se continúe instalando en cada una de nuestras vidas y ese amor maravilloso nos siga cimentando en el camino precioso establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo para cada una de nuestras vidas. Nosotros fuimos creados en amor, fuimos destinados por Dios para vivir en su amor y para expresar ese amor maravilloso con que Él hizo cada una de nuestras vidas. Les enviamos un abrazo, deseándoles con todo el corazón que el Señor cada día se revele a cada una de sus vidas y que seamos ese pueblo que cada día va siendo edificado, formado, establecido por Dios para la gloria suya. Amada Iglesia, hemos sido escogidos para Dios, hemos sido llamados para estar ante su presencia. Hemos recibido un galardón maravilloso y es que Él ha depositado de su Espíritu y por su Espíritu ha derramado de su amor en nuestros corazones para que nosotros vivamos un mundo excelso, el mundo de Dios, para la gloria de Dios y para manifestarlo a Él. Le invito a que oremos esta noche y pidamos a Dios que cada una de estas palabras que hemos venido estudiando podamos meditarlas en la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios podamos ser edificados como esa casa espiritual para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios agradables, aceptos delante de Dios. Así que le invito para que oremos, disponga su corazón, dispongamos nuestras vidas para pedirle a Dios que todas estas palabras no sean letra, que se quede ahí como información, sino que de verdad seamos introducidos en ese propósito maravilloso de Dios, de ser un pueblo permeado, un pueblo traspasado hasta las fibras más íntimas por el amor de Dios. Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche porque nos permite reunirnos, oh Dios. Hemos visto tu preciosa mano, hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu amor, Señor precioso, todo lo que nos vas manifestando, Dios, no solamente a través de tu palabra, sino en nuestro diario vivir, podemos ir percibiendo, Señor, por la luz tuya, por la gracia tuya, que nos va llevando a verte, Señor precioso, como tú te nos estás manifestando. Y te nos estás manifestando es para atraernos hacia tu corazón, como tú has extendido unas cuerdas maravillosas de amor para atraernos hacia ti, Señor, para envolvernos, oh Dios. Nos ha tocado la mejor de las heredas salmistas, nos ha tocado la mejor, y esa eras tú, Señor. Precioso Dios, permítenos ser permeados en esta noche, papito hermoso, con más y más de tu amor. Ese amor tuyo que cambie y transforme toda nuestra vida, que derribe argumentos, que derribe todo aquello que en mí se levante contra el conocimiento tuyo y contra el fluir de tu vida en mi vida, Señor. Padre, permite que te conozcamos y que experimentemos más de la vida tuya. Por favor, Señor, que podamos expresar a través, Señor, de este cántico que queremos levantar delante de ti, Señor precioso, una gratitud inmensa, pero podamos experimentar ese amor tuyo rodeando nuestras vidas, avivando nuestro corazón, llevándonos a poner la mirada en ti y confiando en ti plenamente, Señor. Te damos gracias y en tus manos quedamos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Ay, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Yeah. Dios, estamos, Señor, que nos permitas levantar nuestro corazón y reconocer, Señor, cómo tu amor es el que nos ha cubierto, cómo tu amor es el que ha hecho posible, Señor, que nuestras vidas estén cerca de ti, cómo nos estás llevando cada día a la realidad de ese de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor, Señor precioso, que cada día se ha manifestado sobre nosotros para traernos luz, salvación, revelación de tu corazón y para introducirnos en el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor, permítenos ser un pueblo permeado por el amor, que podamos vivir en tu amor, en tu mundo, en lo que tú diseñaste, Señor amado. Nos creaste para vivir en ti, como dice tu palabra. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él, Señor. Estamos hablando de lo que procede de tu mano y es de lo que queremos estar llenos, de todo lo que viene de ti, Señor. Aquí estamos. Te rogamos, llénanos en esta noche, que el poder meditar la Escritura traiga de tu plenitud, de tu llenura. Y mientras vamos escudriñando las palabras tuyas, Señor, Padre,
Vamos a experimentar rodeados, Señor, de este amor maravilloso, como expresó el salmista cuando dijo: me has cubierto, me has rodeado, has puesto sobre mí tu mano. Esto es demasiado maravilloso para mí, que lo podamos experimentar, Señor, no como letra, sino como un pueblo que está viviendo un encuentro estelar y extraordinario contigo, Señor. Padre, por favor, háblanos a través de tu palabra y síguenos instruyendo como iglesia en ese propósito para el que tú nos creaste, Señor. Aquí estamos rogando, pidiendo tu sabiduría y tu dirección, Señor amado. Que seas tú el que pongas tus palabras, Señor, que seas tú el que las abras, que seas tú el que con ellas alumbres nuestro corazón y nuestra vida y nos llenes cada día más y más de ti. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados. Continuamos entonces estudiando estos temas tan preciosos que Dios ha venido hablándonos al corazón de una manera tan especial acerca de la iglesia, de esa iglesia que va siendo perfeccionada en su amor, de esa iglesia que tiene un sello incomparable, un sello maravilloso, como está escrito en la palabra: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. Porque esto nos recuerda el propósito con el que fuimos creados y también la misión que nos fue asignada, lo que hemos recibido de parte de Dios para expresar a través de todas y cada una de nuestras vidas. No olvidemos que el hombre fue creado para la gloria de Dios y fue creado para expresar el amor de Dios a todo lo que Dios había creado, incluido el mismo hombre. De manera que la iglesia, que hemos salido del costado de Cristo, hemos sido creados en Dios para manifestar la vida de Dios, para expresar la vida de Dios. Lo que hemos recibido es la vida de Dios, y lo que debe cada día ir fluyendo en cada uno de nosotros es esa vida maravillosa que nos permite expresarnos unos a otros y vivir unos a otros. Es en esa vida que hemos recibido por causa del amor glorioso de Dios para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Tú y yo hemos sido amados por Dios para que ahora tú y yo vivamos en ese amor y vivamos expresando ese amor. Pero esto no es un asunto de tomarlo a la ligera. Es un asunto donde Dios va haciendo procesos en nuestro corazón y donde Dios en esos procesos va a ir derribando, como lo hemos hablado en temas anteriores, el egoísmo, el individualismo, la avaricia, la envidia, tantas cosas que un día se entronaron en nuestro corazón, pero que Dios con tanto amor ha venido derribando de cada una de nuestras vidas para hacer fluir esa vida maravillosa en cada uno de nosotros. De manera que acompáñenme allí entonces a Génesis capítulo número 1, versículos número 27 y 28, porque allí nuevamente seguimos hoy escudriñando sobre esta vida de la iglesia, una vida dada por Dios para que sea vivida en Él, para que sea expresada en todo lo que hacemos, en todo lo que manifestamos. Hemos sido llamados para vivir en un mundo de tinieblas, siendo luz del mundo y siendo sal de la tierra, entendiendo que la luz que hay en nosotros no la producimos nosotros, pero somos lámparas que podemos expresar la luz que ha sido puesta en nosotros de una manera muy especial. Dice Génesis capítulo número 1, versículos 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y esto es muy maravilloso, porque aquí podemos palpar de una manera especial cómo Dios empieza a hablar con claridad de cómo hizo al ser humano. Y aquí, en esta expresión maravillosa, nos habla de cómo tanto el hombre como la mujer somos diseño de Dios. Hemos sido diseñados por Dios, pero aunque el hombre y la mujer podemos ser diferentes en muchísimos aspectos, en el tamaño de nuestro cuerpo, en la función de nuestros órganos, en la forma en cómo cada uno de nosotros nos expresamos, podemos ver que aún con todas estas diferencias, tanto el hombre como la mujer fuimos hechos a la imagen de Dios, a la imagen preciosa de Dios, cualquiera sea tu edad,
cualquiera sea la cantidad de años que has vivido sobre la faz de la tierra, no podemos perder de vista, tú y yo fuimos creados para expresarlo a Él. Si fuimos creados a su imagen, fuimos creados con la vida de Él para expresarlo a Él. Y mira lo hermoso, Dios hizo al hombre y a la mujer totalmente diferentes, pero a los dos los hizo diferentes para expresarlo a Él de una manera especial, porque Dios no hizo al hombre para que fuera como la mujer, tampoco hizo a la mujer para que fuera como el hombre, sino que Dios hizo tanto al hombre como a la mujer para que fueran como Él. Mira lo hermoso, porque a veces en nuestra actitud lo que nosotros deseamos es que las personas sean como nosotros, pero el deseo de Dios es que toda la iglesia seamos como Jesús. Ese es el deseo de Dios y es la imagen que Dios está restaurando en todos y cada uno de nosotros, la imagen que Dios está estableciendo, no olvidemos. Por eso todo el obrar de Dios, todas las circunstancias, todo el trabajo que Dios está haciendo, aquella certeza que expresó en Filipenses el apóstol Pablo diciendo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Cristo. ¿Qué es lo que está perfeccionando Dios en nosotros? Es esa imagen que está restableciendo en cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean conformadas a la imagen gloriosa de Cristo, que es en aquel en quien el Padre tiene su total complacencia. ¿Por qué Dios nos está haciendo como Cristo? Porque nos está haciendo un pueblo para su complacencia, para la complacencia de su corazón. Y la única complacencia del Padre es el Hijo. Por eso Dios nos está formando a todos y cada uno a la imagen más gloriosa, así como hizo en el huerto del Edén, que hizo varón y hembra, pero tanto al hombre como a la mujer, allí los creó a imagen de Dios, los creó para expresar a Dios. Ese es el diseño de Dios para el ser humano. Pero mire lo tremendo, eso es tan hermoso que un solo ser humano no puede expresar todo lo que Dios es, y no puede expresar todo lo que Dios es, porque un ser limitado como yo no puede expresar la plenitud de un ser tan extraordinario como Él. Por eso Dios ha permitido que tanto el hombre como la mujer tengamos diversos roles, y diversos roles a través de los cuales Dios nos permite ir conociendo su corazón, nos permite ir recibiendo de su vida para en ese rol expresarla. Mire, creó varón y mujer, por eso Dios nos permite en muchos roles que cada uno de nosotros cumplimos, ir palpando y percibiendo ese corazón maravilloso de Dios. Por eso nos permiten la relación de esposo y esposa, el rol que cumple el varón y el rol que cumple la mujer dentro del matrimonio. En ese rol que nos permite muchas veces disfrutar como padres, el varón como padre, la mujer como madre. En ese rol que nos permite muchas veces vivir como hijos e hijas, en ese rol que nos permite vivir como hermanos o hermanas. Mire que en cada uno Dios lo que nos está permitiendo es en esos roles irlo conociendo a Él y ser instrumentos a través de esos roles para expresar el amor, la vida gloriosa y maravillosa de Dios. Por eso, de una manera muy especial, no debemos despreciar ningún aspecto del carácter de Dios que quiere ser revelado a través de cada uno de esos roles en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Mire que en el huerto del Edén hemos hablado que Dios no hizo sobresalir a uno sobre otro de una manera tan especial. Dios lo que hace sobresalir en todos y cada uno de nosotros es su vida. Eso es lo que Dios desea. Por eso Dios desea que no es el varón el que se ponga sobre la mujer o la mujer la que se sobreponga sobre el hombre, sino lo que se sobreponga sobre los dos sea la vida de Dios, porque la vida de Dios es la que nos pone a vivir en armonía, es la que nos pone a vivir en unidad
con el corazón de Dios, que lo que sobresalga en nuestras vidas es la imagen de Dios, el carácter de Dios. Y esto es tan hermoso porque entonces ahí vemos que todos hemos sido escogidos para expresarlo a Él. Esto es maravilloso, esto es precioso. Haber sido escogidos para expresarlo a Él es algo sublime, incomparable, que necesitamos ir degustando poco a poco, pero degustándolo con el corazón, porque al degustarlo con el corazón, si Dios nos da esa gracia de degustar este propósito con el corazón, pues va a ser un deleite maravilloso entender que fuimos escogidos para expresar al ser más maravilloso, más precioso del universo, y al expresarlo a Él, glorificarlo a Él y vivir para Él, para su honra, para su alabanza, para su exaltación maravillosa. Y ahí en el siguiente verso de Génesis, cuando pasa de que Dios creó al hombre y a la mujer, y que Dios los creó varón y hembra, los creó, pero los creó a su imagen, a imagen de Él nos creó. En el siguiente verso, en el número 28 dice la palabra de Dios, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Y mire lo hermoso, que el Señor aquí en todo lo que empieza a asignarle al hombre, empieza con algo bien particular. Dios no pone las cosas en un orden o no pone las cosas al azar. Dios siempre tiene un orden en todas las cosas que hace, y en ese orden nos permite poder percibir cómo es la voluntad, cómo es el corazón, cómo es el deseo precioso de Dios para cada uno de nosotros, porque dice ahí en el verso número 28 que Él empieza hablando de algo, de que lo primero que puso al hombre fue para fructificar. Y mira lo hermoso, en el lenguaje escrito, los verbos, que son acciones, muchas veces se utilizan de diferentes maneras, pero hay una manera donde los verbos se utilizan de una forma llamada imperativa. Imperativa significa que ese verbo ha sido dada con una instrucción bien tremenda, y en la forma imperativa significa que ese verbo me está indicando el hacer que alguien debe de desarrollar dentro de su vida. Ahora, el Señor hizo al hombre, hizo a la mujer, a imagen de Dios los hizo, pero a esa pareja les asignó algo. Y desde lo que les asignó era donde todo iba a ser para la gloria de Dios. Y empieza diciéndoles de manera imperativa, allí de una manera especial: fructificar. Y me llama la atención porque la manera imperativa es un mandato que no da lugar a dudas, que no da lugar a discusiones. Los verbos imperativos no son cuestionables, sino que aunque se den en un tono amable, lo que están dando o estableciendo es la voluntad que alguien me está expresando para que sea manifestada a través de mi vida. De manera que aquí lo que vemos desde las manos de Dios es como Dios le está dando instrucciones al hombre, y esas instrucciones que le dan al hombre empiezan con un mandato, con un imperativo, y ese imperativo es de dar fruto. Este es el orden que Dios puso de manera intencional. Mire que ahí la palabra de Dios dice que fructifiquen, que se multipliquen, que llenan la tierra, que señoreen sobre la tierra, pero mire que todas estas demás cosas se van a dar a partir de este fructificar, a partir de este dar fruto, porque nosotros lo vemos puesto de manera intencional allí de parte del Señor para darnos una instrucción clara, que no solamente es para el hombre en el huerto del Edén, sino para la iglesia en los tiempos en los que estamos viviendo, que a partir de dar fruto, entonces todo lo demás se ha expresado para la gloria de Dios. Porque mire, cuando hablamos de fruto, hablamos en el mundo natural, en el mundo
de las plantas, cuando hablamos de fruto, hablamos de que el fruto expresa la naturaleza del árbol, de que el fruto contiene la esencia de la vida del árbol. ¿Por qué nosotros conocemos un árbol? Nosotros que muchas veces, tal vez muchos de los que estemos en esta noche conectados y estemos escuchando la palabra, no somos expertos en el campo. Entonces muchos de nosotros reconocemos qué tipo de árbol es un árbol es por el fruto en el que nosotros vemos. De pronto no diferenciamos mucho un árbol de otro, pero indiscutiblemente cuando pasamos y vemos en un árbol mangos, pues no hay la más mínima duda de poder expresar qué tipo de árbol es ese, porque no olvide, el fruto expresa la naturaleza del árbol, me muestra ese árbol de qué es, pero el fruto también contiene la esencia de la vida del árbol, de manera que el Señor habla de la iglesia que ha sido del hombre y la mujer hechos a la imagen de Dios, fueron enviados para dar un fruto. Fructificar es dar fruto. Y la iglesia también ha sido asignada por Dios para dar fruto. Cuando hablamos de fruto, nos vamos a dar cuenta que la iglesia no va a ser conocida por la mucha palabrería, ni va a ser conocida por la mucha oratoria, ni tampoco va a ser conocida porque la iglesia se está imponiendo sobre muchas cosas. No, seremos conocidos por el fruto. Y cuando hablamos de fruto, seremos conocidos es por manifestar la vida preciosa de Dios. Acompáñenme allá a Juan, capítulo número 15, en el versículo número 4. Cuando hablamos de fruto, no estamos hablando de cosas externas. Estamos hablando de aquello que se produce en el interior de la vida de una persona, que después es expresado, pero es expresado a partir de lo que se produjo en nuestro ser interior. Cuando en Juan capítulo número 15, ubíquese allí en el versículo número 4, el Señor está hablando acerca de que Él es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, un pámpano es una rama, toda rama que no lleva fruto la quitará, pero toda rama que lleve fruto la limpiará para que lleve más fruto. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de fruto porque el Señor empezó hablando de fructificar, porque es que dar fruto depende de una relación con Dios, como lo expresa Juan en el capítulo número 15, versículo número 4, lo que nos deja ver, porque Dios, el primer mandato que les da a Adán y a Eva en el huerto del Edén es fructificar, porque necesariamente partía era de una relación con Dios, Mire lo que dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto habla de una relación íntima, de una unión profunda. Y dice, como el pámpano, en este caso el pámpano es la rama, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, o sea, si no hay una conexión, no es posible que esa rama pueda producir fruto. De manera que esto nos permite ver que cuando Dios le da la orden al hombre fructificar, allí en el huerto del Edén, su primer orden para el hombre, le está diciendo al hombre, tú fuiste destinado para estar íntimamente unido a mí. Si tú no estás íntimamente unido a mí, todo lo demás no tendrá sentido al realizarlo. Todo lo demás, la multiplicación que Él les dijo después de fructificar, cuando les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que señorearan sobre ella. De manera que todo eso sería un desastre si el hombre no está íntimamente unido a Dios. Permaneced en mí, verso 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ya le está hablando a la iglesia. Si la iglesia no permanece unida a Dios, no puede dar fruto, que es el primer mandato de Dios para nuestras vidas. El Señor dijo, yo soy, en el verso 5, la vid, vosotros los pámpanos, o sea, yo soy el árbol del que ustedes dependen, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira lo hermoso, expresar la vida del Señor
sin estar unidos a Dios será imposible. Eso es lo que el Señor está expresando aquí en Juan. Por eso dice la Escritura, porque separados de mí nada podéis hacer. Es imposible expresar la vida de Dios si no estamos unidos a Dios. Mira esto es lo tremendo. La rama no produce fruto. Entiende esto. La rama no produce fruto. La rama fue dispuesta para llevar fruto. Mira lo hermoso. Ella está unida a algo, pero la rama por sí misma no produce fruto. La rama fue dispuesta para llevar fruto, para expresar lo que se puso en ella, pero ella no lo produjo. Ese fruto que se produce en ella lo lleva, pero ella no fue la que lo produjo. ¿Te das cuenta de esto tan hermoso? Cuando el Señor le dice a ellos fructificar, lleven fruto, les está diciendo, ustedes fueron dispuestos para expresar algo que ustedes no producen. Lo que ustedes van a expresar, lo pueden expresar por la unión que tengan con Dios, por la unión que tengan con el Señor. Por eso las ramas, y vamos a encontrar algo bien hermoso que aún en lo natural nos enseñan, aún las cosas naturales, porque aún las cosas naturales han sido dispuestas para hablarnos cosas hermosas del corazón de Dios a cada uno de nosotros. Mire, la rama de un árbol, entre más fruto lleve, más inclinada está. El peso del fruto va inclinando la rama. Normalmente las ramas más erguidas son las que llevan menos fruto o no llevan ningún tipo de fruto. Pero aquella que empieza a tener fruto, el fruto va teniendo un peso sobre la vida de la rama que la va llevando a inclinarse. Y mira lo hermoso, la rama expresa en el fruto lo que está sucediendo dentro de ella. Si la rama está íntimamente ligada y alimentándose del árbol, esa rama cuando da fruto, cuando expresa el fruto, cuando lleva fruto, está expresando esa unión preciosa que tiene con el árbol, lo que está sucediendo dentro de ella, que está recibiendo vida, y esa vida tiene que ser expresada. ¿Te das cuenta lo hermoso en lo natural? Si uno ve una rama pegada del árbol y esa rama empezó a llevar fruto, no olvide, la rama no produce fruto, la rama lleva fruto, que es diferente. Manifiesta algo que ella no produjo, que ella no hizo, pero si está conectada, es imposible que no exprese algo que está recibiendo dentro de su corazón. Por eso es tan hermoso todos estos ejemplos que Dios nos permite entenderlo, porque mire, la vida del Espíritu no se expresa con talentos, la vida del Espíritu no se expresa con dones, la vida del Espíritu no se expresa con capacidades, la vida del Espíritu, la palabra de Dios dice que se expresa en fruto. Si te ubicas allí en Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22, cuando el apóstol Pablo viene hablándole a la iglesia de Éfeso acerca de la diferencia que hay entre la vida en lo natural, en la capacidad humana, en las obras de la carne o de la vieja naturaleza, y la vida nueva que viene de Dios y que va siendo expresada a través de nuestras vidas. No olvide que es una vida que yo no produzco, pero que expreso, como lo hace la rama. La rama no produce el fruto, pero al expresar, pero ella fue puesta para llevar fruto, para expresarlo, para darlo a conocer. Mira lo hermoso, tú y yo no producimos la vida de Dios, pero sí la recibimos, sí hemos sido puestos para llevar fruto, y ese llevar fruto es para expresar esa vida que hemos recibido, que nosotros no la producimos, pero que nos ha sido dada para expresarla. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Más el fruto, no dice los frutos, el fruto, ese fruto que manifiesta la vida espiritual, que tiene una cantidad de cosas hermosas en las que estamos siendo instruidos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Mira lo hermoso. No hay ley contra estas cosas. ¿Y sabe por qué contra ellas no hay ley? Porque no es un mundo de reglas. No es el mundo de reglas, no es un mundo donde se
Se te está imponiendo algo desde afuera para que tú simplemente lo hagas, para que te sientas obligado a hacerlo. No, no es un mundo de reglas. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Es un fluir de la vida. Es algo que empieza a brotar desde el interior, que fluye desde adentro por la vida de Dios. Y lo que fluye desde adentro no es impuesto, fluye de manera natural. Por eso es tan hermoso. El fruto, la rama no hace fuerza para expresar el fruto. Simplemente lo único que necesita es estar conectada. Si está conectada, simplemente va a fluir. La vida que está pasando a través de ella va a fluir y va a ser expresada a través del fruto. Si hay conexión de nuestro corazón con Dios, esa conexión se va a ver expresada a través de todo este fruto maravilloso del Espíritu en cada una de nuestras vidas. ¿En qué desea Dios que abundemos la iglesia? En llevar mucho fruto. Es lo que dice la palabra de una manera muy clara. Fuimos creados para la alabanza y fuimos creados para la gloria de Dios. Y esto no se trata de que yo me muestre. Pues no olvide, entre más yo me muestro significa que más erguido estoy. Y no olvide que las ramas entre más erguidas están es porque llevan menos fruto. Porque cada vez que el fruto empieza a aparecer en la rama, el fruto lo que hace es empezar a inclinar indefectiblemente la rama. Cuando el fruto empiece a aparecer, indiscutiblemente la rama va a tener que empezar ¿a qué? Va a empezar a tener que inclinarse. Juan, capítulo número 15, versículo número 8. Vuelvo allí donde estábamos leyendo ahora, donde la escritura decía que si no permanecemos en el Señor, pues nada podemos hacer. O sea, querer vivir la vida de Dios sin una conexión con Dios es imposible. Por eso, allí en el huerto del Edén, el Señor empezó diciendo fructificar. O sea, fuiste creado para llevar un fruto. Pero para que lleves ese fruto, tienen que tener una conexión con Dios. La iglesia fue creada y dispuesta por Dios para llevar un fruto, pero la iglesia necesita estar conectada al corazón de Dios, porque no olvide, no es que se te imponga desde afuera hacer algo para que lo vivas y haciéndolo entonces consideres ser parte de la iglesia. No estamos hablando de algo que fue depositado dentro de ti, un sello y una marca que hay dentro de ti, y esa marca es la que empieza a fluir a través de tu vida y a través de tu corazón, porque mire, que da gloria a Dios. Gloria a Dios no dan las palabras. Las simples palabras no son las que glorifican a Dios. Mi vida no glorifica a Dios porque yo todo el día repita y repita una y otra vez gloria a Dios. No, miren lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que da gloria a Dios? En Juan capítulo 15, versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren, no olvide que llevar fruto es expresar la vida que he recibido, es manifestar la vida que he recibido. Dios es glorificado cuando en mi vida se manifiesta, o cuando a través de mi vida es expresada la vida preciosa de Dios. Filipenses, el apóstol Pablo escribió allí pensando acerca de esa vida que sea expresada a través de él, cuando estaba allí en la cárcel, y cuando él empezó a hablar de que aunque muchas veces predicaban a Cristo por contienda, por envidias y por muchos tipos de cosas, él está diciendo, pero yo he visto que las cosas que me han sucedido, más bien Dios las ha utilizado para que Cristo sea anunciado. ¿Y dónde estaba? En las prisiones. Él veía como las prisiones que Dios le había permitido, él tomado de la mano de Dios, siendo instrumento de Dios, es para que la palabra fuera manifestada de una manera especial. Por eso ahí en Filipenses 1, en la parte 1:20, en la parte B, y el versículo 21 número dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No olvide que nosotros fuimos dispuestos para recibir la vida de Dios, y esa vida que hemos recibido de parte de Dios necesita ser expresada. ¿Te das cuenta de este diseño tan hermoso?
tan precioso, pero que desconectados de Dios será imposible poder caminar en este diseño. Se necesita una conexión con Dios, porque lo que hace la diferencia en nuestras vidas es el amor de Dios alcanzándome. ¿Para qué el amor de Dios me ha alcanzado? Sino para que ese amor que me haya alcanzado haga de mí un ser que ame a Dios con todas las fuerzas de su corazón, pero a su vez haga de mí un ser que exprese el amor de Dios en toda su manera de vivir, en toda su manera de existir. Acompáñenme entonces allá a Ezequiel, capítulo número 34, versículo número 15, donde seguimos abordando la preciosa vida del rebaño, dispuesta por Dios y manifestada por Dios. En Ezequiel 34, versículo número 15 y 16, dice la Escritura: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, lugar. Ese aprisco es el lugar donde se ponían las ovejas y era un lugar que les brindaba seguridad, era un lugar seguro. Y dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas y yo las pondré en un lugar seguro. Dice Jehová el Señor: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Cuando nosotros leemos y empezamos a mirar aquí en estos versículos el corazón precioso y maravilloso de Dios, porque mire, aquí lo que estamos viendo en estos versículos de Ezequiel capítulo 34 es el cuidado tierno y maravilloso de las ovejas sobre cada una de las almas que hacen parte de su rebaño. Él viene en su ayuda en todo tiempo, no solamente en los tiempos difíciles, también en los tiempos buenos. Él es el que nos conduce en todos los caminos, en su justicia, en su amor. Él es el que nos hace descansar en su fidelidad maravillosa. ¿Y quién le está diciendo? Yo voy a tener cuidado de mi rebaño. Isaías en el 58, en el versículo número 11, dice una porción muy hermosa que está íntimamente ligada a este Ezequiel, donde el Señor dice que Él apacentará sus ovejas. Él será el pastor, el cuidador, el protector, el alimentador, el que le dará provisión a su rebaño. Pero allí en Isaías 58, 11, un versículo que muchas veces podemos tener memorizado, pero que necesitamos luz para entender cómo a través de este versículo Dios quiere hacer cosas poderosas en cada una de nuestras vidas y nos está manifestando es el deseo de su corazón como pueblo que hemos sido llamados para vivir la vida del Espíritu unidos a Dios corazón a corazón. Mira lo que dice Isaías 58, versículo número 11. Jehová te pastoreará siempre. O sea, mira lo hermoso, todo el tiempo Dios va a estar manifestando ese cuidado sobre nuestras vidas. Y dice, y en las sequías, esos momentos donde pasamos situaciones, circunstancias como las que tal vez muchas personas puedan o podamos estar pasando en el tiempo presente por todas las circunstancias que hay al presente sobre la faz de la tierra. Pero dice, en las sequías, ¿qué hará Él? Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y esta sola porción es hermosísima y es preciosa porque nos permite ver de una manera especial que quien ha dispuesto saciar nuestro corazón es Dios mismo. Mira lo hermoso, es Dios mismo el que se ha dispuesto como el que sacia, como el que llena cada una de nuestras vidas. Muchas veces en nuestro afán o en las crisis, lo que nosotros deseamos ver es una salida, lo que nosotros deseamos ver es una solución. Pero muchas veces no deseamos verlo a Él. Pero mire que en este Isaías 58, cuando Dios habla de pastorear a su rebaño, Él habla de más que dejarnos ver una salida. Él lo que quiere es dejarnos ver su corazón. Por eso dice, el Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará ¿qué?
tu alma. Lo que me sacia no es que pase la tormenta. Eso no es lo que sacia mi corazón. Lo que sacia mi corazón es que yo conozca al Dios que tiene control sobre ella, al Dios que tiene control. No olvide cómo quedaron los discípulos cuando estaban luchando con la tormenta. Cuando despertaron a Jesús diciéndole, no tiene cuidado de nosotros que perecemos, pero Jesús se paró y detuvo la tormenta y se aquietó el mar. Y dice la Escritura que ellos se preguntaban, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. ¿Con quién quedaron maravillados? Con aquel que es Señor aún sobre la tormenta, con aquel que tiene un control absoluto de todas las cosas, aún en medio de los momentos difíciles. Cuando hablamos de que Jehová nos pastoreará siempre y en la sequía saciará nuestra alma, es que el afán nuestro no sea ver una salida, el afán nuestro sea verlo a Él, porque muchas veces podemos ver la salida, pero no haberlo visto a Él nos va a dejar completamente insatisfechos, pero muchas veces haberlo visto a Él, aunque no hayamos visto la salida, nos va a dejar ser seres llenos de una plenitud absoluta y maravillosa, porque para esto fuimos creados, para recibir la vida de Él y para manifestar la vida de Él. Cuando leemos ahí el Salmo 23, cuando el Señor se expresa como el pastor, nos vamos a encontrar que el Señor nuevamente vuelve y dice las mismas cosas. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mira lo hermoso. Confortará mi alma. Él es el que con su vida me va a saciar a mí. Y mira lo hermoso, Jesús mismo como hombre vino sobre la faz de la tierra y se manifestó como hombre, y como hombre sobre la faz de la tierra nos enseñó que el hombre fue creado para vivir con una íntima conexión con el Padre. Cada día que Jesús vivió como hombre sobre la faz de la tierra, la vivió en una conexión íntima con el Padre. Porque ¿qué estaba haciendo Jesús? Lo que Jesús nos estaba mostrando era la vida que Dios dispuso para el hombre desde que lo creó en el huerto de el Edén. La vida que Dios dispuso para nosotros desde el huerto del Edén. De manera que Jesús como hombre lo que vino fue a mostrarnos cuál ha sido el diseño de Dios para nuestras vidas. Y miren lo hermoso, una conexión y una dependencia absoluta de Dios. Juan, capítulo número 5, en el versículo número 19, dice la Escritura que frente a las preguntas que estaban haciendo, las circunstancias que estaban viviendo, mira lo que el Señor responde para enseñarnos acerca del diseño de Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mira lo hermoso, el hombre, Jesús como hombre, manifestando que Él vivía todos los días era con la mirada puesta en el Padre, que todo lo que veía hacer al Padre era lo que Jesús estaba ¿qué? Haciendo. El hombre, para el caso de nosotros, es nosotros como seres humanos viendo cómo Dios está haciendo con nosotros, cómo Dios está haciendo con cada una de nuestras vidas, cómo Dios está haciendo con cada uno de nuestros corazones. Mira lo hermoso. Si miramos al huerto del Edén, nos vamos a dar cuenta con cuánto amor nos creó Dios, con cuánto amor creó Dios nuestras vidas, cómo el corazón de Dios, en otras ocasiones lo hemos estudiado, cómo el corazón de Dios se estremeció cuando nos hizo, cuando nos creó, de manera que lo que Dios deseaba manifestarle al hombre era que Dios experimentara con cuánto amor había sido hecho, cuán amado había sido por Dios, cuán amado había sido por Dios. Porque mira lo hermoso, si el hombre no experimenta cuán amado ha sido por Dios, ¿cómo el hombre va a expresar aquello que no ha experimentado dentro de su corazón?
y dentro de su vida. Por eso ahora nosotros tenemos la oportunidad de parte de Dios de poder mirar la obra que fue hecha en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario es donde nosotros podemos experimentar cómo Dios nos ha amado. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de una forma gloriosa, de una forma inexplicable, de una forma descomunal. Es como Dios amó al hombre allí en el monte Calvario, de una manera grandiosa, para que aquellos que han sido alumbrados con este amor, que están experimentando este amor glorioso de Dios en sus vidas, en sus corazones, ahora con sus vidas expresen este amor con que han sido amados y hagan ellos como Dios ha hecho con ellos. ¿Cómo estaba haciendo Jesús como hombre? Lo que veo hacer al Padre es lo que hago. ¿Qué nos estaba instruyendo? ¿Dónde tiene que estar la conexión? Tenemos que mirar cómo está haciendo el Padre con nosotros, qué ha hecho el Padre contigo y qué ha hecho el Padre conmigo, sino expresarnos su amor de una manera maravillosa. Si vemos el huerto del Edén, con cuánto amor hizo el Señor se estremeció. Por eso le permitió a Adán ver la forma en cómo Dios de Adán formó a Eva y después se la trajo, y cuando Adán vio a Eva, el corazón de Adán se estremeció y por eso dijo: ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Pero mire lo hermoso, Dios le estaba dejando palpar a Adán algo de cómo el corazón de Dios se había estremecido al hacer al hombre. Pero en el huerto, allí en el monte Calvario, ahora Dios nos ha dejado ver también cómo su corazón se ha estremecido de amor por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros veamos a Dios amándonos y experimentemos ese amor de Dios, para que podamos hacer con otros como Dios ha hecho con cada una de nuestras vidas, amado. Cuando hablamos de que el Señor me pastorea, lo que estamos expresando es experimentar cómo Dios me ama. Cuando hablamos de cómo Dios me pastorea, vamos a experimentar es cómo Dios nos ama. Nosotros, los discípulos del Señor, necesitamos un glorioso encuentro con este amor de Dios, con este amor precioso de Dios, para que todo su pensamiento, para que su carácter nos vaya transformando a todos y cada uno para la gloria maravillosa de su nombre. Este pueblo he creado para mí, para mis alabanzas. Mira lo hermoso. Cuando vemos la vida de los discípulos al comienzo, y de allí vamos a aprender cosas muy hermosas que tienen que ver con la vida de la iglesia y de las cosas que la iglesia necesitamos entender para vivir, para expresar, porque podemos avanzar en muchas cosas, pero si no queda un fundamento en nuestro corazón, entonces podemos irnos simplemente por un mundo de reglas, de simplemente seguir un instructivo, pero necesitamos ir mucho más allá, porque no es un mundo de reglas como leíamos ahora. Contra tales cosas no hay ley, contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no es un mundo de reglas, es un fluir de vida, una manifestación hermosa de vida. Mira lo hermoso. Los discípulos en sus comienzos, nos vamos a dar cuenta cómo eran hombres que tenían celos, cómo eran hombres que entre ellos mismos tenían competencia, que entre ellos mismos tenían rivalidad, egoísmo, individualismo, y necesitaban un proceso de parte de Dios donde sus corazones fueran permeados con el amor. Varias ocasiones podemos encontrar a Juan, el apóstol del amor, llamado el discípulo amado, el apóstol del amor, cómo necesitó vivir un proceso para ser sacado de no estar viendo a Dios, haciendo con Él, a poder ver a Dios con claridad, para hacer con otros como Dios estaba haciendo con Él. ¿Recuerdan? En otras ocasiones lo hemos hablado de cómo fueron a un lugar a pedir alojamiento, y como no le dieron alojamiento, vino juntamente con Jacobo, que es el apóstol que escribió la carta de Santiago, también
Este Jacobo es el mismo Santiago, y encontramos que estos dos discípulos vinieron y le propusieron a Jesús: Señor, no nos abrieron la puerta. ¿Quieres que oremos como lo hizo Elías y que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué les dijo el Señor? No sabéis de qué espíritu sois. Y los mismos dos discípulos, Jacobo y Juan, estaban pidiendo algo al Señor, diciéndole al Señor: cuando vengas en tu reino, permite que uno de nosotros se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. ¿Te das cuenta cómo faltaba que estos corazones fueran permeados por el amor de Dios? Nuevamente el Señor les dice ahí: no sabéis lo que pedís, no saben lo que piden. Entonces fíjese cómo habían ambiciones, cómo había egoísmo en el corazón de estos discípulos. Y mire, habían celos, porque este mismo Juan es el que le dice al Señor: hemos visto a un hombre que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue a nosotros. Mire lo tremendo. Y el Señor, de una manera muy clara, les da nuevamente una instrucción: el que no es por nosotros, contra nosotros es. Si ellos están haciendo estas cosas, se les da autoridad de arriba, de lo alto. Entonces mire cómo había una cantidad de cosas que necesitaban ser derribadas en el corazón de los discípulos, y por eso necesitaban un trato. Porque mire, ¿por dónde empieza nuestra vida? Por fructificar, por dar fruto. Y ya sabemos que cuando hablamos de fruto, estamos hablando desde la vida que hemos recibido, pero ahora esa vida expresada, de una vida que yo no produzco, pero que el hecho de que no la produzca no significa que no sea expresada. La rama no produce así sí misma un fruto, pero ella sí lleva fruto, expresa el fruto de la conexión que tiene con el árbol, como hemos sido escogidos nosotros. Mire, Pedro no entendía lo que era poner la vida por amor. Eso no lo entendía el apóstol Pedro. Por eso el apóstol Pedro tuvo que experimentar en carne propia ser amado por Dios, para poder ser un instrumento que manifestara el amor de Dios. La iglesia, necesitamos experimentar el amor de Dios para poder expresar el amor de Dios dentro de nuestros corazones. Porque como Pedro, para nosotros es fácil decirle al Señor: Señor, mi vida pondré por ti. Aunque todos se escandalicen, mi vida pondré por ti. Pero muchas veces ese mi vida pondré por ti dura hasta que el Señor me da la orden de que vaya y ame con su amor a mi hermano. Muchas veces hasta ahí llega el límite, hasta ahí. O sea, si es para amar a Dios, yo quiero amar a Dios con todo el corazón, pero cuando Dios me manda a que yo ame con el amor que he recibido de parte de Él, entonces muchas veces eso pone un freno en nuestro corazón y en nuestras vidas. Mi vida pondré por ti. ¿Hasta cuándo dura eso? Hasta cuando escucho de los labios del Señor que ame a mi hermano. No olvide, hemos leído el mandamiento del Señor: si alguno ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay una conexión entre estas dos cosas que no pueden estar separadas. Juan, en el capítulo número 13, versículo número 36, veamos un poquito allí de lo que tuvo que acontecer en la vida de Pedro. Un encuentro con el amor del Señor. Un encuentro que lo llevara a dejar de tener solo palabras y experimentar algo muy bonito de parte de Dios. Mira lo que dice Juan 13 en el versículo número 36. El Señor está advirtiendo de una manera especial a Pedro, y está advirtiendo cómo en otros de los evangelios se anuncia cómo el Señor le dice a Pedro que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que no falte la fe. Pero aunque había sido advertido por Jesús a Pedro lo que le iba a suceder, Pedro estaba actuando en sus fuerzas, porque no olvide, ¿qué necesitaba hacer Pedro? Unido íntimamente al corazón de Dios. Para que unido al corazón de Dios, entonces Pedro pudiera expresar el amor de ¿quién? El amor de Dios. No olvide lo que el Señor dijo: porque separados de mí
nada podéis hacer. Juan 13:36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mira lo tremendo. El Señor le hace una advertencia al apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro dice, mi vida pondré por ti. No olvides, separados de Dios, nada podemos hacer. Queremos dar fruto en nuestras fuerzas y será imposible. Lo que necesitamos es una conexión con Dios. Lo que el Señor les dijo allí, dar fruto significa permanecer en Él. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. El hombre no puede empezar a manifestar el amor de Dios si este hombre no está experimentando ser amado por Dios, si no está experimentando ser amado por el Señor. Pedro aquí le dijo al Señor, mi vida pondré por ti, pero quería hacer un ofrecimiento en sus fuerzas, no lo que viene por el amor, porque cuando es el mover del amor va a romper todos los esquemas nuestros y ya no estaremos buscando nuestros beneficios, sino la gloria maravillosa de Dios. Mira lo hermoso. Unos momentos más tarde, ¿cómo estaba Pedro? Negando al Señor. Estaba negando a Dios. Pero si va ahí conmigo a Lucas, en el capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22, en el versículo número 61. Todos los versículos que anteceden a esta porción vienen hablando con claridad de algo. En el momento que prendieron al Señor y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pero si se ubica por un segundito en el versículo número 54, nos vamos a dar cuenta que ¿qué tenía que sufrir la vida de Pedro? Un acercamiento a Dios. Un acercamiento, porque aquí dice que y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Si nosotros seguimos al Señor de lejos, va a ser imposible que nosotros podamos poner de verdad nuestra vida por el Señor. ¿Qué necesitamos? Un acercamiento, y un acercamiento donde seamos traspasados por el amor de Dios, para que ese amor sea el que produzca el fruto de Dios en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones, lo que Dios desea como sello incomparable de que somos sus discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. Entonces, nos damos cuenta que aquí lo advertido por Dios empieza a cumplirse. Pedro, de una vez, cuando lo señalan como uno que ha estado con Jesús, él niega, y algunas porciones evidencian cómo él maldecía de que no conocía a Jesús. Pero cuando negó a Jesús por tercera vez, entonces se cumplió lo escrito por el Señor, que cuando el gallo que hubiese negado al Señor 3 veces, el gallo cantaría 2 veces. Y dice en el versículo número 61, está Pedro en esta negación, pero miren lo que dice el verso número 61. Entonces, vuelto el Señor, mire, Pedro estaba lejos de Dios, pero el Señor estaba cerca de Pedro. Y lo que el Señor se proponía ayer era darle una gran lección a Pedro y traspasar hasta las fibras más íntimas del corazón de Pedro del amor de Dios, para hacer de Pedro un ser que verdaderamente pueda expresar el amor de Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro acaba de negar al Señor, pero el Señor voltea. Y el Señor no voltea para señalar a Pedro, sino voltea para mirarlo con un amor entrañable. ¿Qué mereciéramos nosotros cuando estamos negando al Señor? Mereceríamos que Dios nos diera la espalda. Pero cuando Pedro debió encontrarse a alguien que le diera la espalda, se encontró que después de haber negado a Jesús, se encontró fue con alguien que lo estaba amando de una manera entrañable, que lo estaba amando de una manera
tan profunda que lo llevara a experimentar cómo es que yo soy amado de esta manera cuando estoy haciendo lo necesario para que Él me dé la espalda. Lo que Él está haciendo es amándome a mí. ¿Quién necesitaba entonces Pedro experimentar? Porque si no experimentamos ser amados por Dios, ¿cómo vamos a expresar el amor de Dios? Si en la vida a la que la iglesia hemos sido llamados, mira lo hermoso, el amor empezó a manifestarse de una manera extraordinaria sobre la vida de Pedro. Y este amor con el que se encontró allí después de haber negado a Jesús es un amor que va a empezar a afirmar el corazón de Pedro. Mire lo hermoso, no olvidemos que cuando Jesús resucitó y vinieron algunas mujeres allí a la tumba y tuvieron un encuentro con Jesús ya resucitado, muchos de los ángeles que aparecieron allí como evidencia para dar testimonio de lo que había acontecido, dieron una indicación, que fueran y le anunciaran a los discípulos que Jesús había resucitado. Pero mire lo hermoso que hace el amor de una manera maravillosa cuando empieza a traspasar nuestro corazón, empieza a afirmar nuestro caminar en el Señor. Marcos, en el capítulo número 16, en el versículo número 6 y 7, mira lo hermoso. Un ángel está sentado ahí en uno de los costados donde estaba el cuerpo de Jesús cuando vinieron a mirar, a buscar el cuerpo. Y dice en el verso 6, mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, o sea, donde le habían puesto ya estaba vacío, y estaba vacío porque Él resucitó. Pero id, en una instrucción para los que estaban allí, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como Él dijo. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el amor de Dios? Empieza a afirmar el corazón de uno de los discípulos que estaba allí, tal vez perniquebrado. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor con ese amor? Atrayéndolo hacia su corazón. ¿Cuánta aceptación iba a experimentar Pedro dentro de su corazón y dentro de su vida? Cuando yo hice todo para que Él me diera la espalda, lo que Él estaba haciendo era amándome de una manera entrañable, amándome. Y cuando yo estaba dudando en mi corazón, Él nuevamente me manda a llamar, avísenle a todos que yo he resucitado, y a Pedro. Él con ese amor lo que está haciendo es cumpliendo su palabra sobre mi vida. Cuánta aceptación de Dios hacia mi vida, cuánta fidelidad Dios me está manifestando. Hemos aprendido que Dios es fiel a sí mismo. Pero Dios es fiel a sí mismo, pero todos los días me manifiesta esa fidelidad. Esa fidelidad que Él tiene hacia sí mismo, todos los días me la manifiesta. Y ahora lo que Pedro está experimentando es como Dios, a través de su amor, me está manifestando es su fidelidad. A través de su fidelidad está cumpliendo en mí su palabra. Porque Él dijo que aunque iba a ser zarandeado, Él ya había orado por mí para que no me faltara la fe y que yo iba a volver, iba a ser restaurado, iba a ser levantado. Mire lo hermoso. La palabra de Dios estaba afirmando el corazón de Pedro. El amor de Dios estaba afirmando el corazón de Pedro. Cuando enviaron a avisarle a todos, avísenle a todos los discípulos y a Pedro, una particularidad que iba a afirmar el corazón de este discípulo, para que este discípulo pudiera experimentar cuánta aceptación, cuánta fidelidad, cómo Dios está cumpliendo su palabra en mí, amados. Pero vamos a experimentar que Jesús no solamente cumple su palabra cuando nos afirma con su amor, también cumple su palabra cuando nos envía a amar. ¿Sabe lo hermoso? Pedro ha sido amado para que ahora Pedro ame. Mira lo tremendo. ¿Para qué hemos sido amados? Sino para que una vez hayamos sido amados y experimentados este amor, ahora hagamos con los demás como Dios ha hecho con nosotros. Yo no merecía que Dios me amara así, pero a Dios le plació cumplir su palabra, y también está cumpliendo su palabra cuando, siendo amado, Dios me envía para que ame. Mire lo tremendo. Después de negar 3 veces al Señor, después de hacer todo esto, ahora el Señor lo lleva a Pedro a un encuentro estelar con su amor, a un encuentro estelar y extraordinario con su corazón.
Juan, en el capítulo número 21, en el versículo número 15, ya después de que el Señor ha resucitado, se ha manifestado varias veces a los discípulos, y hay un momento donde está el Señor allí hablando con Pedro. Recuerde que aquí se va a cumplir algo que Dios le había advertido a Pedro. Pedro necesitaba un encuentro con el amor del Señor, porque Dios tenía un propósito, que el amor de Dios se instalara en el corazón, que Pedro experimentara ser amado por Dios, para que ahora Pedro expresara a otros el amor con que había sido amado por Dios. Cuando el Señor le dice a Pedro que me vas a negar 3 veces, pero le dice, yo he rogado para que no te falte la fe, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira lo hermoso, o sea, después de que se ha restaurado, tú vas a ser un mensajero de lo que has recibido de parte de Dios, para que vayas y hagas con otros como Dios ha hecho contigo. Mira lo hermoso. ¿Qué hizo el amor de Dios con Pedro? Lo trajo de regreso. ¿Qué ha hecho el amor de Dios con Pedro? Lo está afirmando. Y ahora que está haciendo el amor de Dios con Pedro, le está encomendando una misión, una tarea, que ahora Pedro sea alguien que exprese el amor que ha recibido, que ame como ha sido amado por el Señor. Juan, en el 21 número 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Mire, no olvide, el Señor es el que pastorea nuestras vidas siempre. Mira lo hermoso, con su presencia conforta nuestras almas. Ahora, Él ha confortado la vida de Pedro. En ese momento de sequía de Pedro, donde Pedro quiso actuar con sus fuerzas, vino el bálsamo del Señor para dejarle a ver a Pedro que es la vida de Dios instalada en él, la que va a transformar la vida de Pedro de una manera extraordinaria. Ahora, el Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, si te puedo amar, esto es un milagro hecho por tu mano. Entonces ahora el Señor le dice, si me amas, Pedro, es necesario que ese amor sea expresado, que ese amor lo expreses, el amor que has recibido. Por eso le dice, apacienta mis corderos. Volvió por segunda vez a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora le dice, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que por tercera vez le dijese lo mismo, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira lo hermoso, para que ahora Pedro confirme a sus hermanos como había sido confirmado por Dios. ¿Cómo había sido confirmado por Dios? En amor. Amados, un hombre completamente amado por Dios, creado para vivir en el mundo de Dios y dispuesto para expresar el amor de Dios. Mira lo hermoso. Ahora Pedro ha experimentado ese amor. Ahora Pedro está siendo afirmado en ese amor. ¿Para qué? Para que ahora Pedro afirme con el amor de Dios el corazón de otros. Amados, cuando somos pastoreados por Dios, somos traspasados hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón con su amor. Esto es lo que conforta nuestra alma. Lo que confortó el alma de Pedro fue experimentar ser completamente amado por Dios. Y mira lo hermoso. ¿Qué le dice el Señor cuando dijo que Él pastorearía a sus ovejas? El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Pastoreado por Dios, traspasado hasta las fibras más íntimas del amor, por el amor de Dios. Y dice el Señor, y serás como huerto de riego. Y cuando hablamos de huerto de riego, hablamos de fructífero, de dar fruto, que empiezas a expresar aquello que has recibido de parte de Dios. Y serás como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Mire, en ti habrá una fuente inagotable y esa fuente inagotable será el amor de Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso de todo lo que hemos venido aprendiendo?
para ser establecidos como iglesia y que la señal que nos identifique sea el amor que nos manifestemos, pero el amor recibido de parte de ¿quién? De parte de Dios en nuestros corazones. Mira lo hermoso. Terminemos con esta cita por hoy. Hechos, capítulo número 2, versículo número 44. Cuando habla de la vida de los primeros discípulos, de los inicios de la iglesia, empezó a acontecer algo allí muy hermoso a causa de la vida de Dios derramada sobre los corazones. Dice Hechos capítulo número 2:44, que ya nos va introduciendo a lo que vamos a ir aprendiendo en los temas que vienen acerca de la vida en el rebaño, acerca de la vida de la iglesia, acerca de cómo nosotros dentro del rebaño somos pastoreados, pero también hemos sido puestos para pastorear, cómo recibimos el cuidado de Dios, pero quienes reciben el cuidado de Dios lo han recibido para que hagan con otros como ha hecho Dios con ellos. Si Dios te ha cuidado, entonces haz con otros como Dios ha hecho contigo. Si Dios te ha manifestado su amor, haz con otros como Dios ha hecho contigo. Si Dios te ha tenido paciencia, haz con otros como Dios ha hecho contigo. Y mira lo hermoso de la vida de la iglesia en este Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Algo hermosísimo. Tenían en común todas las cosas, mis amados. No significa que todos tenían exactamente lo mismo, pero esto sí significa que todos estaban moviendo en un mismo deseo, en el amor maravilloso de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había algo que los estaba uniendo, había algo que los estaba moviendo, había algo que estaba ardiendo dentro de sus corazones. Y aunque todos no tenían lo mismo, todos sí estaban experimentando una misma situación en sus corazones: el amor de Dios. El amor precioso de Dios que hacía que tenían todas las cosas en común. Que era lo común que había entre toda esa iglesia que estaba iniciando, el amor de Dios. Pero yo necesito, como Pedro, experimentar ser amado y ser afirmado por el amor para poder expresar ese amor maravilloso de Dios. Qué hermoso para que hemos sido escogidos. De manera, mis amados, que son cosas en las que tenemos que meditar y no tomarlas a la ligera. Vayamos a la presencia de Dios. Digámosle: Señor, yo soy una rama. Permíteme estar completamente adherido a ti y que haya fruto que incline mi vida. No quiero estar más erguido en mi orgullo, en mi individualismo, sino llévame a entender que entre más fruto tuyo va viniendo a mi vida, más inclinado va a estar mi corazón, más lleno de humildad y sencillez para estar dispuesto para hacer con otros como tú has hecho conmigo. Como tú me has expresado tu amor, que yo no lo merecía poder expresarlo a otros que no lo merecen, pero que tú me has mandado, Dios, a hacer una expresión tuya sobre la tierra. Gracias, Padre, te damos por bendecirnos en esta noche. Gracias por darnos tu palabra, tu consejo, tu sabiduría. Señor, cuánto necesitamos la iglesia aprender toda esta vida que tú quieres depositar en nosotros para expresarla. Nos lo has dejado ver a través, Señor, de este ejemplo de las ramas de la vid, que esas ramas, Dios, no pueden llevar fruto por sí mismas, pero aunque ellas mismas no pueden producir fruto, se han sido dispuestas a que lleven el fruto, que expresen que están adheridas a la vid, que ese fruto expresa la vida que están recibiendo. Señor, permítenos ser un pueblo que, como dice tu palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, Señor. Permítenos entender, oh Dios, para qué hemos sido amados, pero permítenos tener luz de este amor, para que no haya, Dios, barreras en nosotros, para que no haya argumentos, Dios, para que no haya, oh Dios, de los cielos, excusas para no amar. Pedro fue amado, y después de haber sido amado se le dio la tarea de confirmar a los hermanos. ¿Con qué iba a confirmar las demás vidas? Sino como Dios había hecho con él. Señor, permítenos ver cómo haces con nosotros cada día y tener claridad para así hacer con otros en este precioso mundo en el que tú nos has llamado a vivir, el mundo de tu precioso amor.
Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Permítenos oírla con el corazón y permítenos, Dios, experimentar este encuentro estelar contigo donde seamos traspasados por tu amor. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, un abrazo. Que podamos experimentar el amor de Dios. Que podamos entender que fuimos creados para vivir en este mundo. Amados, un abrazo. Dios los bendiga y los guarde.